Bienvenidos al sexto episodio de La Loca Luz. Mi nombre es Ana María Aguirre Chogurio. Y yo soy Rafael Marquina, bienvenidos, gracias por acompañarnos una sexta vez. Y las veces van a ser algo de lo que vamos a hablar hoy. ¿Cómo estás, Ana María? Muy bien, contento porque ya tenemos más de 100 suscriptores en YouTube. Se escucha poquito, pero no, realmente son muchos y valiosos cada uno de los suscriptores. Sí, vamos tratando de cosechar cada vez más seguidores. Agradecemos a todas aquellas personas que puedan compartirlo en sus redes, entre sus amigos, debatir sobre los temas y bueno, ayudarnos a hacer que los mensajes que conversemos aquí puedan tener más debate y eso, curar las heridas de sistemas anteriores. Así es. Entonces, vamos a comenzar con el tema de hoy, que tiene un nombre que yo creo que cuando lo digamos, todo el mundo va a pensar en lo mismo. El tema de hoy es la primera vez. La primera vez. La primera vez. Suena Quiero que como, sea exacto, en el café. Suena como Se me una cayó la salsita. cédula durísimo con Una eso, ¿no? salsita, sí, porque las salsitas hablaban mucho de las primeras Sí, veces. además esto es de salsería. Ah, claro, no, sí. Bueno, la primera vez. Ajá. La primera vez es una frasecita ahí que a todos nos remite inmediatamente a la primera vez que tuvimos sexo, porque es además un eufemismo siempre de eso. Pero de lo que vamos a hablar hoy es de la importancia de las primeras veces o del significado que tiene realizar las cosas por primera vez. Exacto. ¿Hasta qué punto se le ha calificado a esta frase o a esto de la primera vez de una importancia que quizás no es tal? O sí, esto es lo que vamos a debatir. Fíjate. Si depende de las cosas. ¿Qué dices tú de esto? A ver, mira, yo quisiera empezar a abordar este tema porque la primera vez de cualquier cosa que uno realice es un estímulo a la ansiedad terrible. Ok. Yo pienso que cuando uno dice lo voy a hacer por primera vez, sea lo que sea, cocinar, bailar, cantar, lo que tú quieras hacer, inmediatamente eso estimula la ansiedad. Y además nosotros somos pues la generación de la ansiedad y la depresión, ¿no? Antes era la gente sufría de estrés y era como la enfermedad más común, hace no sé, 20 años. Nosotros somos esa generación. Entonces creo que este mito o este tótem de la primera vez de las cosas se tiende a tomar como eso, como un portal enorme que uno lo ve desde muy chiquitito y que cuando lo atraviesas te das cuenta que las cosas toman otra dimensión al atravesar ese portal. Yo no sé qué piensas tú, ¿cuál ha sido la primera vez más difícil en tu vida para hacer algo? Estaba pensando, antes de responder esa pregunta, creo que la voy a responder pensando en lo que dijiste. Lo de qué tanto las primeras veces que uno hace algo se sintió con esa tensión, con ese estrés, con esa aprensión, con esa ansiedad. Casi siempre lo que viene añadido a la primera vez es eso, lo desconocido, porque es la primera vez que haces algo, entonces no lo conoces, no tienes una experiencia previa de qué puede contener ese hecho y pues bueno, volvemos al tema que ya habíamos tocado, algo referente al miedo y al miedo a lo desconocido, al aventurarse a lo que uno no conoce y bueno, las primeras veces son como un bautizo de eso, una iniciación. Una iniciación, exacto. Por eso se relaciona tanto con el sexo, porque es como que una de las primeras veces más significativas dentro de un organismo viviente, porque es la primera vez como que se le da la oportunidad de poderse reproducir en los términos más estrictos y menos filosóficos o internos posible. Por eso tanto la responsabilidad de ese hecho como los añadidos psicológicos o metafísicos de ese hecho pues significan mucho y por eso quizás las primeras veces llenan de estrés o de tensión. Totalmente. Yo recuerdo quizás o cuando me dices la primera vez, ¿recuerdas una primera vez que te haya dado mucha aprensión, mucha tensión? Sí, recuerdo las primeras veces que manejé un carro. Las primeras veces, pero la primerita sí la tienes sí, clara. La primera vez la recuerdo claramente, que fui a comprar pan con una excusa X un domingo. Okay. Y iba
la recuerdo pues que iba tan lento, con tanto cuidado, pero a la vez tratando de... Porque uno mismo sabe pues que está haciendo la primera vez y uno tampoco quiere caer en el rol de oh, soy un desvalido que nunca va a poder porque es la primera vez, sino que tratas como de agarrar la seguridad de que lo puedes hacer. Exacto. Al menos algunas personas. Otras caen en el no. Por ejemplo, cuando bailar, las primeras veces, para mí bailar siempre es por primera vez. Yo siempre siento que por primera vez estoy bailando cada vez que bailo. A mí me pasa eso también. Yo siempre digo que no sé bailar, además, y realmente yo siento que no sé bailar, pero... Ajá, y además es una persona casi siempre distinta a la que uno ha bailado, sí. Son tiempos distintos, el cuerpo de uno cambió. Claro. Entonces, hay algo en lo de las primeras veces que quisiera como contraponer. ¿Cuántas primeras veces han ocurrido que no nos hemos dado cuenta que han sido las primeras veces? También. Hay un estado de conciencia que creo que cuando uno es niño no lo tienes, que hace que vivas muchas primeras veces sin darte cuenta. Exacto. Pero cuando llegas a la adolescencia o a la adultez eres más consciente de eso. Ajá, ya tienes un montón de conocimientos detrás que además ya tu personalidad de alguna manera está más formada. Uh-huh. y a eso quería llegar, en la manera en que tú abordas esas primeras veces, porque es eso, de repente lo que tú decías, la primera vez que manejaste un carro y tú dices, bueno, no soy un desvalido y tal, pero entonces de repente existe otro tipo de personas donde sienten que en la primera uh-huh. vez tiene que lograrlo exitosamente y sí. Si no perdiste pues uh-huh. y ya no hay como otra segunda oportunidad, uh-huh. ¿sabes? Eso pasa uh-huh. mucho uh-huh. Y uno mismo se da su látigo. A mí me pasa como con ciertas cosas, así como que si no lo logro y llego al puesto más arriba del 1, no tal. Hay otra gente que sencillamente no se atreve a las primeras veces y sencillamente queda en el miedo. Uh-huh. Entonces existen como muchas maneras, o bueno, no tantas realmente, de abordar las primeras veces. Y lo que decías de la infancia también me llama mucho la atención porque estaba pensando en que a uno en la infancia se le caen los dientes, pero yo no recuerdo cuál fue el primer diente, o sea, el primer ajá. diente que se me cayó, por ejemplo. Recuerdo eventos, pero no sé si el primero. O sea, yo recuerdo el más doloroso, que me lo tuvo que sacar un dentista, y el más loco, que fue que mi hermano me amarró el hilito y tal, y lo amarró a la puerta, y cerró la puerta, y ¡pum!, salió el diente. Yo recuerdo algo así también, sí, pero no son las primeras veces, pero sino estoy las más segura que no fue la primera, exacto. No, las primeras veces uno no las recuerda mucho. Ajá. De hecho, volviendo con el tema tabú, ajá. La primera vez sexual sí es realmente memorable y que queda siempre en el recuerdo o hasta cierto punto se empieza a convertir en una automitología diseñada que uno va cambiando con los años. Bueno, eso es importante. Fíjate, según Michio Kaku, un físico... Ese es el que sale en Discovery. Un japonesito. El japonesito, ajá. Sí, claro. Que fue súper cool. Él habla de que, bueno, lo leí a través de él, seguramente muchos neurocientíficos, un montón de gente comparte esta teoría, de que la memoria como tal no es algo fijo, sino que cada vez que tú traes un recuerdo a tu consciente, tú lo modificas según el estado de ánimo al que tú lo traigas al consciente. Entonces... y bueno, también eso es necesario para uno poder evolucionar y tal, porque si no nos quedamos pegados en el aparato y un montón de cosas más a nivel de personalidad. Pero entonces creo que la primera vez sexual, bueno, no sé, yo no puedo hablar por los demás, voy a hablar de mi caso. Okay. Para mí fue memorable en el sentido que fue eso, la primera vez. Pero como memorable emocionalmente o como todas las expectativas que yo tenía. Mira, discúlpeme, pana, si me estás escuchando, pero... o sea, fue cualquier vaina. O sea, fue... Sí, no fue nada memorable. Así que yo pues las estrellitas fugaces y los fuegos artificiales y todo eso, nada. Creo que esencialmente con la parte sexual de esta frase de la primera vez... existió una ruptura generacional muy fuerte entre nuestra generación y la anterior.
Sí. Creo que la primera vez sexual de la generación anterior era mucho más puntual en el tiempo y mucho más sacrosanta. Era mucho más llevada casi siempre hacia el matrimonio, Sí, hacia esperar la noche de bodas, sí, hacia toda una ritualidad, hacia, por ejemplo, la imposibilidad que tenían las mujeres antes de tener una libertad sexual amén. plena. Entonces era siempre como supeditada a que el hombre elegía por ti cuando era esa primera vez, casi siempre a la Exactamente. fuerza. Entonces había Y todo... por hombre podía ser Ajá. tu padre Ah, o tu pareja horrible, también. horrible. Del mismo modo Además, en el lado masculino, pues eso significaba la contra de ese símbolo. Tú tenías que tener esa virilidad imponente y saber tener el huevo parado todo el tiempo y que sí, y cómo tocar y que la mujer no se te aburra y acabar 800 veces. Entonces, exacto. Qué loco, ¿verdad? todas esas cosas, pues antes tenían mucha más importancia que ahora. Yo incluso lo Sí. veo en las generaciones más jóvenes, que ya no somos nosotros. Exacto. Ellos ya cada Ya vez ellos es no para ellos. le paran Y menos a a mí esa eso, primera vez. sin querer ser una libertina, me parece genial. Ajá. Porque fíjate, yo tuve dos compañeras, recuerdo, no voy a decir sus nombres, chicas, eh, em, pero sí tuve dos amigas que sus parejas, recuerdo, que las manipularon mucho tiempo por haber perdido la virginidad con ellos. Diciéndole, mira, más nadie te va a querer, sino nada más yo, porque tú ya no eres virgen. ¿Sabes? Wow. Y, chamo, ese tipo de violencia pasa Sí. mucho y eso también sucede por esa sacralización de esa primera vez. Y mira, eso O es sea, yo nuestra creo generación, es ¿no es, nuestra Ana? generación. O sea, Eso yo es. estoy segura que ahorita también pasa, Sí, sí, pero sí. por suerte ahorita hay como mucha más libertad de hablar de esos temas. O sea, yo Ah, recuerdo, esto pasó, ponle que yo tenía 17 años más o menos, y yo hablé con esto con mis amigas ya como a los 24. O claro, sea, que claro, era como claro, que, wow, imagínate. claro. Siento que eso pasa mucho y que incluso pues antes pasaba mucho más por toda esta sacralización de la virginidad. O sea, recuerdo mitos, para mí son mitos porque yo no los viví, como en ciertas culturas había que extender la sábana manchada de sangre de la noche Ajá. después de la boda para certificar que la novia era Y virgen. que se cumplió la primera vez. Exacto, pero entonces imagínate, voy a hablar muy personalmente. En mi primera vez yo no sangré nada porque no tenía himen. O sea, no todas las mujeres tienen un himen que hay que romper y tal, y qué sé yo, ese sellito de seguridad. Qué loco eso. Entonces, Yo no me imagino imagínate una mujer que, o sea, como hubiese pasado a mí, que, mira, pero a esta jeva, ¿sabes? No le rompí nada, o sea, porque la eso. Qué lógica. locura, si no le quité el precinto de Exacto. seguridad. Es que, O sea, bueno, ves. entonces imagínate todo lo que puede estigmatizar una primera vez. Por eso, todas las primeras veces incluyen eso, una ruptura del precinto de seguridad, porque por Sí, algo no había ocurrido. exacto. ¿Entiendes? Había como una inercia a mantenerse en un estado de las cosas, ya sea cual fuese, la primera vez, y bueno, se rompe y al romperse eso, la primera vez es la puerta que se abre para que ese evento sea posible repetir, pueda sea Exacto. repetible. Exacto. Entonces eso es lo que significa un poco la primera vez y por eso se autosimboliza y cada quien como que trabaja en Claro, su porque manera con es eso. como que toda primera vez representa una iniciación a una nueva etapa, exacto, es un portal. Pero hay primeras veces que no se repite más. Exacto, y primeras veces que son, bueno, ya va, o Ajá, sea, vamos a ver ya va. esa. La primera vez es algo único, Ajá. pero entonces si nos vamos a filosofar, Exacto. hablar de que uno no se baña dos veces en un mismo río porque ni el río es el mismo ni uno es el mismo, todo lo que tú haces es una primera vez. Ajá. Hay una frase de Yoda que es you do it or you don't. There is no try, o sea, tú lo haces o no lo haces, no es un intento, No o hay sea, intentos. todo lo estás Ajá. haciendo. Ajá. No existe tal cosa como la prueba, por ejemplo, ¿entiendes? Ajá, Como ajá. el Ajá. como el modelito, o sea, no, tú Ajá. lo haces O lo y hiciste ya. o no lo hiciste. Exacto. Bueno, Entonces, pero o sea, entrando ahí ya en eso, todo es una primera vez. todo es una primera vez cada vez. E incluso las personas que realmente logran comprender la ruta sexual, volviendo con ese tema que es muy presente Sí. en esta frase,
es porque cada vez que lo hacen pareciera la primera vez, aunque suene romántico y trasnochado. Sí, no, Porque no. de alguna manera el sexo, a la larga, el sexo en el campeonato, en la liga, no en el cada partido, Ajá. se gana con mucho más que saberlo hacer una vez, Claro, claro, claro. sino con una cantidad de actitudes y de situaciones que bueno, que la primera vez abre la puerta, pero son las otras veces las que haces primeras veces de otras cosas. La primera Por vez que te supuesto. besaron el cuello, la primera vez Claro. que te mordieron una teta, la primera vez que no La sé te primera vez que lo hiciste en un carro, la primera vez que lo Ajá. hiciste en no sé dónde, qué chabono, ¿no? Pero, Eso es. La primera vez que lo hiciste sin querer hacerlo. La ajá, primera vez que ajá, ese tipo de, la ajá. primera vez que hiciste y era chimbo hacerlo y fue chimbo. Exacto. Eh, mm, La primera vez que te diste cuenta que no querías a alguien. Ajá, que estabas haciéndolo ya sin quererlo. Exacto. Ese tipo de cosas siempre como que uno va fluctuando y entonces sería válida la pregunta contraria. ¿Cuándo sientes que ya has hecho algo demasiadas veces? Ujú. Como para que y sientes que eso, que siempre estás Y ya, haciendo la esta es la misma última vez. Ajá, mira, llegamos a la última vez. La Esta última es la vez. última vez que ese hombre Exacto, pone pero un pie fíjate, en la esta última casa. vez siempre es la de no tomo más. El día que Ajá, estás no enratonado. fumo más esta No mierda. fumo más el día que te hago una pálida. ¿Sabes? Exacto. Eso. No, no vuelvo a salir en la noche después de tal cuando te roban porque Ajá. Y Entonces, entonces es eso, no puedes. Bueno, eso de la última vez es jodido. Me parece que es mucho más jodido porque la vida es muy larga ajá. como para que puedas determinar ciertas cosas. Bueno, por ejemplo, es que incluso tal vez yo no sea la persona más correcta para decir esto, pero por lo menos yo después de ya de cierta edad, a los 20 y pico, desarrollé una alergia por los camarones. Y me Oh, comí unos y coño, me empezó a picar la cara y me asusté un pelo y tal, y bueno, antialérgicos y tal. Entonces esa debió haber sido la última vez que comí camarones. ok. Pero chico, a mí me gusta. Y te Entonces, calas tu alergia con coño, tal. sí. Me llevo mis Imagínate. antialérgicos, me preparo y bueno, piquiña, vaina, tal. De, Puedo respirar, sí, no pasa de nada. alguna Como. manera esa es la fórmula que ocurre en la mente del que fuma cigarrillo. O del Sí, que... yo por lo menos no entiendo esa gente que dice, yo el último cigarro me lo fumé el día tal y tal. Ajá. A mí eso me parece muy loco. O ¿Y sea, recuerdas la primera vez que fumaste cigarro? yo sí. Sí, yo Clarito, también. Esas veces clarito. se recuerdan mucho. Porque además yo fui poser y yo me las tiré de que ya sabía. Ajá, pero esta no es mi primera vez. Las primeras veces que uno Ajá. pretende que no son, pero Esas se lo son son. geniales, Sí, esas son sí, sí, geniales. sí. Y que además, pero es que a mí me parece rechísimo porque son un mecanismo de defensa Ajá, para enfrentar las cosas. El poser, ajá. más de una vez a mí me ha tocado, así la primera vez que di clases en la universidad. Ay, Uf, claro, claro. yo estaba pero cagadísima y coño, yo fingí en mi cabeza que yo ya había hecho esto 50.000 veces y bueno, por suerte me fue bien. Ujú, ujú. Porque además también podríamos analizar como en esa primera vez de lo que sea, o sea, todas las acciones tienen una duración temporal. ¿Qué porcentaje de ese tiempo es el que realmente es cagante? Ajá, O sea, ajá. porque para mí todas mis primeras veces, o sea, como que lo cagante realmente para mí es como tomar la Tomar decisión. la decisión O sea, ya cuando totalmente. estás, como decía un Totalmente. amigo, cuando ya estás metido en el baile lo que haces es No zapatear. se da, O sea, no se da, no. o sea, ya ahí son otras cosas, otros procesos. Sí, son otros procesos. Igual he conocido muchas personalidades que actúan, tú misma lo decías al principio, depende de la persona y de la madera de la que esté cortada, de la que esté hecho, porque si hay personas, lo vivo en la vida de profesor con respecto al momento cuando van a exponer la tesis, que muchas veces esa es la primera vez que las personas hablan ante una audiencia y se ven como obligados. Las veces anteriores cuando los mandaban a hacer una exposición en el liceo no habían sido un... exponer el trabajo de grado significa que tu voz
tu esencia está siendo expuesta en una audiencia, no la exposición complaciente de geografía, no lo... Ya tú tienes un punto de vista importante ante la academia. No es tú caletreándote algo para complacer a un profesor, sino tú exponiéndote a ti mismo, hablando ante una audiencia. Entonces, eso, como tú lo dices ahorita, lo del ser profesor y las personas que tienen que por primera vez enfrentar una audiencia, es una de las aprensiones más grandes que tiene, creo que casi todo el mundo, pero a mí nunca me ha dado. Nunca me ha dado eso. Nunca. Yo hablar en público es algo que no me da nada de aprensión. Y no recuerdo, por ende, cuál fue la primera vez. Siendo que ya estaba como inmerso en este mundo de dar clases, mi mamá era profesora. Claro, fíjate, qué loco eso, porque yo tampoco recuerdo la primera vez que hablé en público, pero yo sí soy una persona como súper ansiosa, toda mi vida he sido como muy ansiosa, cada vez menos por suerte. Y, chamo, yo la pasaba súper mal, o sea, cuando a mí me tocaba, por lo menos en bachillerato, que es como esa edad que uno está mucho más inseguro de todo, de sí mismo. O sea, que el profesor hiciera una pregunta, saber la respuesta, darme cuenta que más nadie la sabía y no atreverme a decirla porque me daba demasiado pánico, como pararte, como esta cosa de ser juzgado. Son de esos procesos, lo he ido entendiendo a través del tiempo, de cómo funciona la ansiedad, porque hay veces que uno no la sabe identificar, pero está allí. Al final todos tenemos ansiedad porque todos necesitamos ese mecanismo de defensa, cada quien lo tiene en unos niveles distintos. Y me he dado cuenta que las veces, yo no recuerdo la primera vez que hablé en público, porque estoy segura que estaba tan nerviosa que te bloqueó la memoria. O sea, que la adrenalina se fue para otro lado, tal como cuando estás huyendo de algo, pues. O sea, que tú recuerdas que saliste, que llegaste, pero no recuerdas el recorrido, pues. Exacto. Sí. Recuerdo la primera vez que me monté en un autobús solo. Ajá. Ese es uno de los que más marcó mi vida. Fue una tontería. Y yo me acuerdo que yo vivía en Belén, los que vivan en Mérida sabrán dónde es. Y iba a 2 cuadras más allá. Una tontería. Era una tontería, pero bueno, creo que es uno de los niveles de miedo que más he sentido y que más recuerdo. Ajá. ¿Qué edad tenías? No sé, como 7, 8. Ay, qué fino. Algo así, quizás ya, no, sí, 8, por ahí creo. Y bueno, y cuando trato de buscar en mi mente piezas para armar el recuerdo de esa primera vez, siento un poco lo que decía el chino de Discovery, de Nat Geo, el japonés, que mucho de esto es muy probable que yo lo haya inventado. Que el recuerdo de ese miedo precisamente y de ese pánico por ejemplo, yo recuerdo mucho que tenía un letrero amarillo que decía Línea Belén y que era una buseta Gocha Old School chiquitica antigua, y que yo no estaba 100% seguro de si esa era la que me iba a llevar porque, ¿sabes? Tenía otra cantidad de subrutas. Claro. Y había otra cantidad de vueltas que yo, por nunca haberlo hecho, yo decía, ¿será que sí? ¿Será que no? Y pasé todo el tiempo, según lo que recuerdo, sentado, pero no recuerdo a dónde iba, ni qué pasó. O sea, recuerdas como la sensación. Ni cómo fluyó el fin de ese cuento, no me acuerdo. O sea, solo que eso pasó. Y bueno, recuerdo la primera vez que manejé solo para carretera, casi todas tienen que ver con traslado, y esas primeras veces de movilización, sí las recuerdo. La primera vez que salí del país, la primera vez en un avión, la primera vez en un barco. Yo nunca fui, no, en un barco, no, yo nunca. ¿No te has montado nunca en un barco? No, nunca. yo creo que en Chalana. Bueno, pero eso, yo digo estar en eso. En ferry, en lancha. Bueno, la primera vez que manejé una lancha, yo no sé manejar carro, pero sé manejar lancha. Ajá. Me tocó. ¿Cómo es eso? ¿Dónde? ¿Cómo pasó eso? Mira, yo no sé manejar una lancha. Agárrala ahí, chamo. Me tocó manejar una lancha en Choroní para un corto. Yo estaba actuando. Claro. Estaba cagadísimo porque además de que yo no sé manejar carro, ya sé manejar lancha.
no sabía nadar en ese momento. Ay, mira. Entonces era como, tienes que actuar como que estás plena manejando esa lancha. Ya, pausa, porque no sabías nadar en ese momento, o sea que ya sabes. Sí, y recuerdo no. clarito Pero entonces, cuéntanos tu primera vez que nadaste, la que dijiste, primera vez que nadé, ya soy bueno, libre, te sentiste como bueno, Elsa en me Frozen. metí en natación, porque además o sea, yo antes iba mucho a la playa, qué sé yo, y no sabía nadar, pero bueno, bañito de orilla. Y bueno, una vez estuve a punto de ahogarme, fue muy loco, lo recuerdo todo clarito. Oh, eso es horrible. Horrible, horrible, horrible. Desmayo y todo, pero bueno, fin. Y nada, pues un día dije, coño, me voy a meter en natación porque, ajá, o sea, uno tiene que aprender cosas, pues hay que experimentar otras cosas. Y bueno, realmente no estaba nerviosa, estaba súper emocionada. Eso fue hace muy poco, eso fue hace, ¿qué? 2 años, si no me equivoco. Y lo que más recuerdo... ¿Hace 2 años? Hace 2 años, no fue hace no, nada. pero eso es súper nuevo. Una gocha de montaña. Totalmente. Okay. Es que los gochos, ¿para qué necesitan nadar? Si en el río no... En el río uno no se hunde. No, eso uno va con la corriente y llega al chama de una manera u otra. Y lo que más recuerdo es que, o sea, yo siempre tenía como esta cosa de no saber nadar, de no coordinar brazos con piernas y tal, y me daba como toda esa ansiedad. Y cuando me metí en el agua y como me dijeron, tienes que hacer así, 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 me cuento que lo más complicado, como pasa en todos los deportes, es controlar la respiración. Ahí dije, coño, cuando uno controla la respiración, uno controla su mundo, porque ahí te das cuenta que manipulando, o controlando realmente es la palabra, cómo respiras, controlas todo tu cuerpo, o sea, eso es como lo más importante. Y dije, mira, no era tan difícil, o sea, no era gran cosa, o sea, para mí era como, ay, me voy a morir, me voy a meter en el agua y voy a hacer un... Sí, por eso es un miedo, me traes a colación a mi papá y a mi hijo, que uno no sabe nadar y el otro nada desde que existe. Entonces, ¿cómo pasó cómo alguien tan viejo no nada y alguien tan joven es muy experto nadando? Es que, ¿sabes qué pasa con las primeras veces también? Que uno mientras más viejo, más miedoso. Claro, porque sabes más el costo. Exacto. Ya has invertido muchas primeras veces y ya, exacto, ya sabes lo que vale. Tú ahorita te montarías a aprender a no sé, patineta, por ejemplo. No, patineta no, ya no. Lancha sí, lancha de chola. Lancha es divertidísimo. Coño, no, me dejaste pensando en eso. Miami Vice, me vi así por Vargas escapando de esta mierda a toda velocidad. Mira, madre. Por cierto, maldito gobierno, te odio. Bueno, sí, entonces eso, las primeras veces... ahorita, mira, mencionaste algo que es demasiado... la primera vez que sentiste que ibas a morir. ¿Has tenido esta primera vez? Hay gente que nunca lo ha sentido y por eso lo lanzo a todos como algo en los comentarios. ¿Ya han tenido esa primera vez? Sentir que iban a morir y que no había salvación. Yo he tenido dos. Ajá. Lo que pasa es que las dos, o sea, fueron circunstancias muy diferentes, muy diferentes. La primera cuando estuve a punto de ahogarme, que además fue una locura porque estaba con amigos y tal. Y, o sea, recuerdo que mi razonamiento fue, o sea, porque estaba como mi exnovio tratando de sacarme, estaba el novio de una amiga, estaba otra amiga, y era como que todo... ¿Eso fue en una playa? Sí, en Choroní, en Playa Grande. Okay. Y entonces era como, todo estaba como horrible. Y es muy loco porque eso es una cuestión de segundos, eso es un momentito. Y, o sea, yo recuerdo que vi como todo el caos, como que ya yo había braceado mucho y estaba agotada, y para mí fue como, Samuel, yo me voy a dejar ir aquí, porque yo no voy a ahogar más gente conmigo. Para mí, o sea, mi idea fue eso. O sea, fue como mi razonamiento de ese momento. Gracias a esa sensatez, por haberme dejado llevar, una ola me sacó a la orilla. Imagínate. Así, por dejarme llevar. Pero sí, ahí, o sea, y entonces realmente en ese momento como que no fui muy consciente, como que ya estoy aquí, el salvavidas me regañó, un poco de gente y tal,
Pero si fue una vez contundente, Claro, cercana a la pero muerte. en el momento no fue como, o sea, fue ese momento, luego fue como normal, pero recuerdo que esa noche, o sea, cuando me acosté a dormir, ya no sé, me había tomado unos tragos también como para relajarla y tal, chamo, me puse a llorar, o sea, para mí fue como, uy, ya va, o sea, yo me puedo haber muerto, mi mamá, aquello, lo otro, ¡ah! Fíjate eso de Sí. lo de las primeras veces, cómo nuestro cerebro selecciona los eventos y cómo los consume o cómo los simboliza a distintos ritmos y las personas lo hacen de distintas maneras. Hay unas que entran en shock de inmediato, De inmediato. otras nunca, otras lo guardan hasta la tumba y les genera miles de problemas Exacto. psicológicos. Lo drenan por otro Lo drenan lado. por otro lado, por cánceres, por cosas. Sí. Y bueno, eso, las primeras veces por eso sí tiene una significación, pero celebro las conquistas en las que se ha equilibrado para hacerlo mucho menos esas primeras veces que hablábamos respecto al sexo, respecto a ciertos órdenes sociales que se han ido modificando, pero y bueno, celebro que ya no se le ha bajado 2 a las tensiones sobre ciertas primeras veces, pero también veo que surgen Sí. otras. Exacto. Que surgen otras, oye, que con la modernidad y los nuevos mundos y lo que está pasando. ¿Te acuerdas la primera vez que te conectaste a internet, por ejemplo? Creo que sí. Bueno, no específicamente, pero ves, vuelvo con lo de la memoria. Siento que la memoria, como cuando me haces la pregunta, hay una serie de neuronas en la cabeza que dicen, no, mira, tú te tienes que acordar. Y entonces empieza a armar con piezas que no sé qué tan reales son. Exacto, Porque qué loco eso. o sea, sí me acuerdo del de los que hacían antes que se conectaba por el teléfono. O sea, sí recuerdo eso cuando llegó el técnico y por primera vez sonó así. Pero eso, me acuerdo cuando había que ir a un cibercafé que quedaba por allá en Fundem, en una cosa. Ah, yo también iba, ¿verdad? Que uno alquilaba 1 hora y se conectaba a Hotmail a nada. A Latin Chat. A Latin Chat, a ver grupos de chat de gente Sí, buscando exacto. sexo. Ajá. Recuerdo la primera vez que vi una película 3D moderna que no se viera con el azul y el rojo. Ay, yo eso no lo he hecho. Ajá, porque eso es algo reciente, eso ocurrió en mi vida No, muy mentira, claro que recientemente. sí. Ay, chamo, Así, no, aquí porque no. yo me acuerdo de chamos los de Las pornos de Filmson tenían unos... las pornos de Filmson, verga, Había no. unas que tenían unos lentecitos 3D. Mira esta Pero locura. ya, ¿dónde conseguiste ese lentecito? Esos lentecitos los vendían, Qué bola. esos lentecitos los vendían, yo no recuerdo si venían encartados en el Meridiano o en algún periódico, What the fuck? porque eso fue una época como en el 2000, yo creo, no recuerdo. Recuerdo que eso fue con un eclipse, estuvo al mismo tiempo, que vendían esos lentecitos, los del eclipse. Había otro que eran esos como blanco-negro, que era para ver la televisión 3D, porque Venevisión iba a instalar una tecnología para ver ciertas cosas en 3D. Y además venían los rojos y azul, que eran para unos afiches y que de salserín. Los tengo todos. Ah, la puta, María, siento que estás en una dimensión. Pero entonces Venevisión nunca sacó la vaina 3D, ¿Qué? pero de Filmson en las pornos sí tenía eso. Ah, la puta, no, o sea... Que eran unas pornos de una planta extraterrestre que ponía la gente que suba. Qué locura. Qué locura todo esto. Si tuviese internet, en este momento buscaría. Pero no tenemos internet porque aquí nos sirve una maldita mierda. Pero bueno, si tuviese internet buscaría. Pero todas. bueno, si alguien vio esa película, además con una tipa que estaba como increíblemente buenísima, que no me acuerdo cómo se llama. Verga, qué bola. O sea, Eran 3D, entonces, pero los 3D eran como unas matas, o sea, no era nada, o sea, lo que veías en 3D no, era muy sí, loco. Sí recuerdo ahora, me abriste un archivo que casi iba a ser olvidado en el cerebro. De una vez que fui para un resort en Margarita y la gente que estaba tratando de venderle el resort a mi mamá, nos puso una vaina de esa. Y ¿Ves que eran como unos lentes, no se veía ya azul y rojo, sino no, eran como los de... era raro, porque eran como unas banditas así, como lo que pasaban las reglas esas de colegio que uno les hacía así. Los que yo digo eran como un cristal o un celofán más claro y uno más oscuro. Ajá. Eran como grises. No eran... Sí, ajá. eran como grises, sí. Pero, Yo bueno, creo que en los algún míos eran lugar yo debo tener unos de esos. Bueno, Porque es que recuerdo que tenía los 3 guardados, que era el de los afiches de salserín, los de la televisión y los del eclipse, que fue un eclipse que se iba a ver aquí y tal.
Pero imagínate, mi memoria recuerda es la porno de Eclipse. No, es una locura y eso me llevó a muchas cosas. Por ejemplo, la primera vez que uno se masturba. Esa Ajá. es una primera vez muy memorable porque rompes Sí. un velo muy extraño que Qué te loco, tenía yo no- carcomiendo. no- ¿No te acuerdas? O sea, recuerdo las primeras veces que Pero fue no antes de la perder la primera virginidad. Pero la primera sí que... Yo sí, creo que me acuerdo bien de la primera. Y otras primeras veces ajá, quería como ir al punto de las... Porque esa de la masturbación, cuando ocurrió fue una primera vez que dije, este es el inicio de una larga historia, el resto de mi vida, esto es ¡Qué el loco! punto cero de 1.000.000. ¿Qué tal? Eso fue lo primero Claro. que sentí la primera vez que como que abrí los ojos a esa sensación que es el orgasmo, que es lo que uno Claro, llega cuando... claro, lo que pasa es que también eso, el hombre la tiene más fácil. Claro, por supuesto las mujeres tardan más en aprender a masturbarse o en entender cómo es la vaina. Sí, sí. Eso por un lado. Por otro, es mucho más normal que un hombre hable entre sus amigos, incluso con su papá al menos, de eso. O sea, yo... Antes, ahora ya es normal en Sí, los ahora es dos. como normal. Ahora es normal en los dos lados. Pero yo no recuerdo haberle nunca dicho a ninguna amiga, marica, me masturbé. Aunque sí vi revistas porno con mis amigas, eso sí lo recuerdo. Ajá, Que se las robaban a sus papás y tal, pero no era como una cosa de excitación, sino como de lo prohibido. Bueno, es eso. Pero no Primeras, lo que quería era como puntualizar, primeras veces que uno sabe que van a ser el inicio de muchas veces, en contraposición a primeras veces que dices, esto no va a volver a pasar nunca más. Los estimulantes en general. Las primeras veces de cualquier tipo de sustancia estimulante. Ajá, las drogas. Desde el café hasta, no sé, los ácidos. Bueno, es una locura porque para ahí hay gustos y colores de todas las variables y todas las mecánicas. Fíjate, hablemos de la más normal. Hablemos de la marihuana, que por suerte ya la están legalizando en muchos lugares. Yo normalmente, yo no fumo, yo no soy fumadora. Pero por supuesto que la he probado y de vez en cuando fumo. Y fíjate que no recuerdo la primera vez que fumé, porque seguramente esa vez no la entendí. O a lo mejor lo hice con miedo y fue como, ¿sabes? Algo que no te iba a dar nada. Pero sí recuerdo la primera vez que la entendí, me la tripié. Que dije, por eso es que tal. Y ya fue en una edad bastante avanzada. Sí. Pero otras veces había fumado y no me lo había tripeado. No. De hecho, lo que una vez me dio hasta una paranoia y toda loca. Por eso caemos en ese tema que creo que es el más fructífero en relación a lo de las primeras veces. Porque cuando pongo de un lado primeras veces, la primera vez, y en otro saco las drogas, los estimulantes en cualquier aspecto, siento que ahí es donde estamos armando un poco mal lo que esas dos cosas significan. Porque la primera vez tiene que ocurrir en muchas de ellas, quizás no en todas, pero sí en varias de ellas, dependiendo de uno mismo, porque esa conexión define mucho quién es uno. Con todas las sustancias que estimulan de alguna manera tu psiquis o tu energía, tanto que la suban o que la bajen. Café, tecito, marihuana, heroína, cocaína, LSD, cualquiera de esas sustancias, yo siento que todas merecen una primera vez. Y es esa primera vez la que te da el derecho de o parar o no. Porque no a todo el mundo le funciona lo mismo. Claro, cada quien tiene su biorritmo y hay personas para las cuales estas pueden ser un veneno y hay otras para las que pueden ser una salvación. Totalmente. Y por ejemplo, personas que conozco que no pueden tomar una gota de alcohol porque se van, es como para ellos veneno, no lo soportan, mientras que hay gente, saludos a los maracuchos, que pareciera que respiraran alcohol y que no pueden consumir otra cosa. Exacto. Lo mismo pasa con el cigarro, con la marihuana, con el café. Con el café, la estimulación del café pasa desapercibida. La del azúcar.
Imagínate. La del azúcar, simplemente porque eso, no caen en el estereotipo de, oye, hay un drogadicto ahí echado en la acera, todo malviviente, que por eso, por culpa de las drogas es que está así, no caen en ese Exacto. arquetipo pseudo cristiano buenista que no tiene sentido, sino Ajá. que hay otras estimulaciones que, bueno, que las personas no entienden lo que les produce al no ser conscientes de esa primera vez. Ahorita cuando Exacto. dices lo del azúcar, mucha gente que está clara que no tiene que consumir azúcar y que se han dado cuenta luego en el tiempo y que nunca se les dio chance de darse cuenta porque al principio de sus vidas el azúcar era como algo demasiado normal. Claro, y es que, exacto, y La, muchas sustancias, eso, el azúcar, la la cafeína, harina, las harinas, la sal. la sal, las carnes, Ajá. no todo, pues no todo es para todos, digamos, No todo así es como para todos. la universidad no es para todos, el matrimonio no es para todos. Yo soy muy partidaria de eso. Sí creo que lo importante de la primera vez con todas estas cosas, como tú dices, es probarlo para saber si sí o si no. Y eso, o sea, hay muchas cosas, por lo menos ya de nuestra generación, no sé qué tanto las más nuevas, que nosotros las hemos consumido, porque sí, porque siempre ha estado ahí, porque todo el mundo lo tiene que hacer. Y se aplica a veces que todo es bueno, esto es bueno para todos. O sea, por lo menos yo pienso mucho en eso en la universidad, Ajá. y más por vivir en Mérida, donde la universidad es como, o sea, está la universidad ahí, tú tienes que ir a la Tú tienes universidad, que ir a la universidad, así no no sepas qué mierda vas a hacer con tu vida, no, tú tienes que ir, entra en algo y ya. ajá, no te estamos preguntando. Entonces creo que por lo menos allí, ese paso en la primera vez en que tú puedas independizarte, sobre todo mentalmente, y poder decir, epa, ya va, esto de repente no es para mí, porque he conocido mucha gente que ha pasado por la universidad y que sencillamente ha sido una pérdida de tiempo para esas personas. Sí. Entonces creo que por eso vuelvo otra vez como a ese rango de tiempo en que uno, dentro de la primera vez, qué tanto de ese rango de tiempo es miedo y qué tanto rango de ese tiempo es conciencia para poder decidir Sí. si de esto va a haber una segunda vez, Tiene o van que a haber haber muchas. Hay que ser Ajá. un buen malabarista entre esos dos sacos que acabas de decir para llevar las primeras veces por buen cauce. Eso, saber reconocer y validar el miedo que te da la inexperiencia, lo desconocido, el saco oscuro de desconocimiento que vas a enfrentar, pero también eso, tener la emoción, el tripeo, las ganas de descubrir algo nuevo, de tener cuidado, de ir poco a poco, de ir agarrando poco a poco la experiencia, de ir viendo si te gusta o no, porque si esas dos cosas no bailan, se genera un chakra estancado. No sé cómo explicarlo en criollo. Se genera como una espinilla que no sale bien, una cosa y una pústula, una cosa que se acumula y no fluye. Eso es lo que siento que tiene que pasar porque todas las primeras veces de alguna manera, como estamos diciendo, pasa eso. Por una o por otra, combinado con tu personalidad, pasa eso. Pero depende de uno saberla llevar bien. Si tú sientes que estás muy miedo, muy no, pendiente, porque puede haber algo raro. Y si estás muy, vamos, seguro, vamos a darle, también cuidado, porque entonces esos extremos son los que no te van a permitir comprender el valor de la experiencia bien. Eso es lo que Exacto. creo que Exactamente. y saber si vas por ahí o si no, si fue bueno o malo. Esa es una de las conclusiones que creo, ya finalizando este sexto capítulo de La Loca Luz, y aprovechando eso para decir que esta es nuestra primera vez haciendo un podcast. Exacto. Y es nuestra primera vez tratando de hablar a una audiencia bueno, al menos mi primera vez, no sé si tú habías tenido una experiencia de transmisión de conversaciones masivas. Pues realmente no, así de este tamaño. Y para la internet, Exacto. No, es mi primera vez. Es la primera vez que humanos actúan sobre una tecnología de esta manera. Exacto. Esto de lo que hablamos del podcast. Hay ejemplos que tengamos, como siempre, antes de finalizar,
nuestro... Películas, series, tal. Películas, series, libros y cualquier contenido narrativo que ayude a sembrar estos símbolos en nuestra memoria por los siglos de los siglos. Primera Algo. vez. Yo creo que, bueno, realmente todas las películas de iniciación, pues evidentemente tratan de la primera vez. Ajá. Entonces... Hay mucha comedia romántica aquí. Ah, mira, yo iba a decir El Señor de los Anillos, que para mí es como pieza A ver, fundamental. ¿cómo lo ves el ángulo? Porque todo, o sea, todo se trata de la iniciación, del viaje del héroe. Okay. Además que este es como el más completo de alguna manera, porque es el futuro héroe, que es Frodo, que se reniega a realizar una labor que le ha sido encomendada a él, que es la destrucción del anillo. O sea, a partir de eso, él va a enfrentarse a primeras veces de muchas cosas. Ajá. Para luego volver sobre sus pasos y llevar la experiencia a los demás, a todos los que no pudieron hacer ese viaje. Claro, y ese viaje del héroe que lo describe la película y que eso, que trasciende la cultura humana, pues por eso es que se escriben las historias, porque son recopilaciones de primeras veces valiosas. Exacto. Y de cómo ocurrieron sus circunstancias y cómo los personajes involucrados, ficticios o reales, solucionaron esa primera vez que ocurrió algo. Exacto. Voy a lo de Chernobyl, la primera vez que está ahí un reactor nuclear y ahora pasó lo que todos temían. ¿Qué va a pasar? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo vas a resolver? En el ámbito político, en los últimos 2 siglos, incluyendo el 21, han pasado muchas primeras veces que han sido... Primera Guerra Mundial. Y la Segunda Guerra. El primer... No quedaron conformes con la primera, vamos a tirarle la segunda. El primer ataque terrorista sobre Nueva York, el primero. O sea, sí se marcan esas primeras veces. El primer terrorista que hizo tal cosa. Los primeros asesinos en serie, como lo explora Mindhunter. El primer caníbal, el primer tipo que comía... Saludos a Don Ángel Vargas. Entonces, esas primeras veces sí se guardan como símbolos, pues, en historias. Claro, porque terminan convirtiéndose en mitología, en experiencias míticas que deberían ayudarnos a enfrentar nuestro día a día, pues, porque eso nos nutre la conciencia, más que el conocimiento verídico, racional, nos nutre la conciencia para nosotros poder tener un desenvolvimiento más efectivo y enfrentar mejor, pues, el mundo que nos rodea, que además no nos tocó nada fácil. Eso es verdad, me quedé pensando en eso. Considerando este mundo que naturalmente trata siempre de ponernos un nivel de dificultad mayor a lo que somos, ¿hay alguna primera vez que no se haya dado que quieres que se dé? Ay, claro. Wow, eso fue muy... ¿Cuál será la primera? Pero no lo voy a decir para que se me cumpla, ¿no? Oye, mira, fíjate, toda la cábala que implican estas primeras veces, de no decirlo, incluso es un meme, para todo hay una primera vez, mi amor. Sí. No, es que yo no he hecho eso. Mucha mística alrededor de eso. Sí. ¿Tú recuerdas es que me fui en una. ¿Tú recuerdas el primer sueño que tuviste? La vaina. Imagínate. El primer sueño de que me acosté y dormí. O el primer sueño. De que viste, ¿sabes? De soñar. No, me acuerdo uno muy recurrente que tenía de niño en torno a los terrores y miedos de los monstruos. Pero no, el primero no. Uno ni siquiera se acuerda de los recientes. No, por eso. Estoy pensando en eso, o sea, porque, bueno, eso puede ser tema para otro podcast, pero siento que el universo onírico es algo que hay que explorar. No, claro, ese es otro. Ese puede ser que viene, que es el número 7, mira. Ajá, cabalísticamente, sí, puede ser. Los sueños y la cábala y el mundo. Conocimiento y perfección. Bueno, puede ser, ya lo prometimos, lo podemos ya editar empezar a pensar desde ya. Y bueno, mientras vemos que ya nos estamos como llegando a este final de capítulo, hacer unas preguntas para los comentarios. Exacto. Y que la gente nos pueda compartir en las redes sociales. Es importantísimo para toda esa base de fans que nos escuchan, que por favor que nos hagan más famosos y estos temas puedan llegar a más gente, nosotros podamos subir la tecnología con la que hacemos el podcast y las condiciones en las que hacemos. Porque si vieran lo piedrero como lo grabamos. Sí, ¿no? Y sin mencionar... Pues, por eso no hay video. Sin mencionar las condiciones en que los servicios y el sistema sociopolítico nos obliga
a vivir y bueno, por eso es mucho lo que nos ayudarían, sobre todo las personas que están afuera recolectando todos esos gochos en Buenos Aires, en Barcelona, toda esa gente en Medellín, sabemos que están ahí, lo sabemos y que nos pueden ayudar a que la gente nos escuche. Esto es para que nos ayuden a mostrar nuestra realidad y nuestros pensamientos de manera más funcional y certera. Así que bueno, ¿qué les dejamos como pregunta? Se me ocurre eso, ¿qué primera vez quieren que ocurra y que no ha ocurrido y están ansiando que ocurra la primera vez que ocurra tal cosa y que ya en el futuro podamos verla como, bueno, ¿te acuerdas la primera vez que ocurrió tal cosa? ¿Cuál de las cosas quieren que ya sea la primera vez que ocurra? Que ya. Y que no ha ocurrido y uno ansía que ocurra pero no ha ocurrido nunca. Esa es una pregunta que corroe en mi cabeza y que, bueno, a veces uno no entra mucho en eso para no vivir en la ansiedad y en el futuro, pero bueno, si uno se proyecta con cierto... Exacto, yo también pienso, bueno, esto es medio paradójico porque yo estoy en contra del arrepentimiento, pero pienso, ¿qué primera vez de algo hubiesen cambiado de sus vidas? Lo hubiesen eliminado. ¿Cuál primera vez fue un fail y la quisieran cambiar? Sí, esa está muy Porque además buena. es un ejercicio de conciencia, de quién sería yo si eso no hubiese ocurrido. Sí, ambos son ejercicios de conciencia, uno proyectado al futuro y uno proyectado al pasado. Exacto. De alguna manera en el presente uno es esa conjunción de cosas. De ver las primeras veces que se nos olvidaron, las que ansiamos, las que rememoramos. Y las que no es la primera la que importa, sino la octava, la de 23ª, la de la masterización. Muchos dicen eso, fíjate, lo de la tercera es la vencida, la quinta es la vencida. Y estas posiciones en las que el orden nos trata de hacer entender los eventos, pues. Exacto. Y valorizarlos. Pues nunca habrá una última vez. Exacto. Así que bueno, dejen en los comentarios, denle like, suscríbanse, compartan, comenten, hagan todo lo que saben que tienen que hacer. Y bueno, nos vemos en el 007. Epa, y recuerden apoyarnos en los premios Pepsi que están a punto de celebrarse. Sé que deben estar escuchando este podcast en los inicios de octubre, así que pueden ir a votar por el video de Garcha, Tony, que lo hicimos con mucho amor desde acá, desde el corazón de Mérida. Y bueno, desde la Loca Luz vaya ya una proyección para que se nos pueda dar ahí la primera vez que nos ganemos un premio Pepsi. Ajá. Y bueno, y seguiremos, pronto vamos a darles más sorpresas, vamos a... Ya, eso viene por allí. Sí, sé que prometemos mucho, ya parecemos políticos, pero no, ahí vamos, hemos avanzado en la consecución de nuestros logros. Exacto. No saltamos charcos. Exacto. Bueno, listo. Estamos listos. Nos vemos en el 007. Recuerden seguirnos en las redes también, como La Loca Luz, Rafael Ilustra, Rafael Ilustrador y Lupita Ure por aquí. Y bueno, chao, nos vemos en la próxima. Chao.